tardes, amigos. Este es el programa Diálogo del Montonero. Bueno, hoy vamos a hacer esas pausas que solemos hacer para ya sea tratar un tema internacional vinculado a la realidad peruana o un tema conceptual, un tema ideológico y cultural que generalmente atraviesa todos los aspectos de la coyuntura nacional y también de la coyuntura internacional. Bueno, sucede que por esas cosas de la vida, nuestro amigo Román Centolla, periodista, consultor español, a quien solemos entrevistar en estos medios, a quien solemos ver en entrevistas en los medios nacionales, en los medios españoles, eh, tiene una faceta de su trabajo personal e intelectual que no conocemos en este canal. Nuestro amigo Román Sendoya es, y lo vamos a decir con absoluta claridad, es una expresión filosófica, es un filósofo, por decirlo de alguna manera. Y hemos llegado a esta conclusión leyendo su libro Revolución del Homo sapiens al Homo digitalis, en la que plantea una serie de hipótesis sobre el futuro de la condición humana, sobre el futuro de la sociedad, sobre el futuro de las instituciones que hemos conocido, a partir de, utilizando un término simple, de la digitalización del mundo, de la sociedad, de las relaciones institucionales y de las relaciones personales. Él propone, él plantea la hipótesis de que incluso la propia evolución humana se va a modificar con este proceso de digitalización de la sociedad. Él habla incluso en su libro del hombre prebotón, del hombre del botón, del hombre táctil, del hombre táctil. Bueno, estas cosas que yo estoy mencionando y que tienen que ver con el futuro de la naturaleza humana, de la sociedad, de las instituciones republicanas, de la libertad y de todos los debates que solemos desarrollar en la política, en la cultura, fueron formuladas en este libro una década atrás. Y quizá eso es lo que más particularmente me impresionó. El libro fue publicado en 2012. Pero basta de introducciones, basta de presentaciones. Estamos ahora con Román Sendoya, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación desde España. Buenas noches por allá y buenas tardes por aquí, Román. Gracias por el diálogo. Buenas noches, siempre es un placer y buenas tardes en Lima compartir con todos este espacio, ¿no? de pensamiento, reflexión, comunicación, sí, y sobre todo de hablar de cosas que están escritas hace 10 años y que ahora tienen vigencia porque ahora se entienden, lo cual hace al autor, que en este caso soy yo, disfrutar de que menos mal que no me equivoqué cuando escribí lo que pensaba, Bueno, porque sí, sí, han por pasado 10 supuesto. años y ahora es cuando más se entiende mi libro, que se ha reeditado por eso y que todo el mundo reclama una segunda parte, pero es porque ahora se entiende. A mí lo que más me impresiona, un poco antes de entrar en materia, claro, hace una década ya había el smartphone y lo táctil, pero tú llegas a hablar incluso de una etapa antes del botón, la etapa del botón y la etapa táctil, ¿no? Sí, Este, eso es una segmentación de la sociedad que es importante entenderla para entender todo el desarrollo de pensamiento que hay dentro del concepto, ¿no? Es decir, la digitalización es un proceso de evolución humana que llega después de millones o cientos de miles de años de evolución del Homo sapiens sapiens. Cuando irrumpe como fruto de ese desarrollo la tecnología, la sociedad se divide en tres grupos, que son los prebotónicos, los prebotón, que son la generación de nuestros padres, los que eran mayores cuando apareció la tecnología, que se llamaban computadoras, la computación, y empezaron a aparecer una serie de aparatos muy raros que hacían cosas muy raras. Estamos los botónicos, que somos la generación nuestra, que es los que cuando éramos adolescentes, niños o jóvenes, apareció la tecnología y nosotros crecimos con ella y somos los pioneros de la era digital.
Y luego están los táctiles, ¿no? Que es un invento que ya hace Steve Jobs cuando define que las máquinas no tienen que tener botones. Hasta entonces todas las máquinas tenían botones. Y aparece con el iPhone, en el que le quita todas las teclas con un concepto muy sabio que él decía que todo aparato que tenía un botón ya era caduco en el momento que salía, porque todo lo nuevo que saliera, como la máquina tenía un botón que tenía una función preasignada, ya era viejo porque no lo podía desarrollar. En cambio, un aparato sin botones, que fuera una pantalla táctil en el que debajo estuvieran las teclas que tú pulsas, pero pulsas un cristal, habría el futuro. Y esa es una generación nueva que yo considero que son nuestros hijos y nuestros nietos fundamentalmente. Yo digo nuestros hijos y nuestros nietos cuando no tengo hijos y no tengo nietos, pero bueno, para entendernos, que son los prehistóricos del Homo digitalis. Son gente que ha nacido en el tecnosistema. A mí no me gusta llamarle ecosistema digital. Yo creo que han nacido en un tecnosistema en el que ellos conviven y viven con la tecnología como una cosa más cotidiana que tienen a su lado, que se enfrentan a ella con la naturalidad del coetáneo, cosa que nosotros no hacemos, a pesar de ser los pioneros de la tecnología, porque hoy nos sigue costando afrontar todos estos avances tecnológicos que nos llegan día a día, aplicaciones, apps, nuevas funciones, nuevas realidades, que para nosotros son un esfuerzo que lo hacemos porque queremos formar parte del mundo real en el que estamos, que es el mundo tecnológico y el mundo digital, pero que es un esfuerzo y que precisamente el salto cuantitativo y cualitativo que supone la digitalización de la sociedad, que es un problema que los sociólogos no entienden, porque todos los fenómenos que estamos viviendo los comparan con equivalentes pasados, la revolución del acero, la revolución industrial, la revolución del Renacimiento, que, que no sirven como patrón, que habían servido siempre. ¿Por qué? Porque eran analógicas. Y el concepto de digitalización, que es la desaparición de la intermediaria, y el valor absoluto de las cosas, ser o no ser, tener o no tener, estar o no estar, y no hay término medio, no está comparado con nada. Y eso hace que detrás de la palabra crisis, porque ahora estamos hablando de la crisis económica, la crisis social, la crisis política, la crisis cultural, la crisis medioambiental, la crisis... Detrás de la palabra crisis no nos queda más remedio que esconder la revolución más grande de la historia de la humanidad, que es la transformación de una sociedad milenaria, millonaria en años, del mundo analógico al mundo digital, y tenemos una suerte, es que estamos viviéndola. Ahora, a ver, interesante, muy descriptivo, valioso todo lo que señalas. Ahora, tú propones una hipótesis central, que la digitalización va a modificar todo lo que con todas las relaciones institucionales de las sociedades concretas que conocemos. Bueno, me parece entender que cuando estás proponiendo esa hipótesis en los términos institucionales y sociales, por ejemplo, estás hablando de la crisis de la democracia. Bueno, hace una década, el día de hoy es evidente, es incuestionable. Las democracias están en crisis, está en crisis Estados Unidos, está en crisis en Europa. En América Latina, mira, eh, digamos, la estrategia bolivariana en Chile, Perú y Colombia es digital. Utiliza la herramienta digital, básicamente. Son muy eficientes en eso. Eh, por un lado dices que va a modificar todas las relaciones institucionales, pero incluso llegas a sostener que va a modificar la evolución misma del ser humano, la Sí. naturaleza misma del ser humano. Explícanos este efecto, porque un poco, y luego te quiero preguntar si lo que estamos contemplando es bueno o mal, pero ese es otro tema. Primero, rindámonos ante los hechos. Tú explicas en este texto que todas estas cosas van a ser cambiadas de naturaleza, de identidad y en esencia. Vamos a ver. Sí, dejemos para el final la pregunta de si es bueno o malo, porque me apetece mucho afrontar esa pregunta, y más hoy.
La característica principal de la digitalización es la valoración del individuo respecto al colectivo, eso para empezar. Y la segunda característica, que es fundamental, es la desaparición del intermediario. Pero el intermediario como concepto abstracto, no como esa persona que se intermedia entre dos. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo de un intermediario que ha desaparecido. Se llama Kodak. Kodak era el intermediario entre nuestros acontecimientos y nuestros recuerdos. Es decir, cuando teníamos un acontecimiento... Hace 20 años todos tenían una Kodak, nadie podía. Todos, no, pero además es que tú tenías una primera comunión, una boda, un cumpleaños, cualquier evento, y entonces tenías que pensar cuántos carretes de fotos ibas a utilizar. Aquellos carretes de Kodak, mayoritariamente, había Fuji, había Agfa, había otras marcas, pero que tú abrías tu caja y tenías un tubo negro con una tapa de plástico, olía a sulfato de plata. Es decir, que incluso la experiencia de acontecimiento empezaba cuando tú cargabas tu máquina de fotos, ¿no? Que entonces sacabas la foto, no como ahora con un celular, foto, y sacas 50, no. Sacabas una porque cada foto era cada foto. Es decir, cada momento que tú conservabas del tiempo tenían un valor experiencial y existencial. Pero cuando tú terminabas el evento, cogías, ibas donde el señor Kodak, le entregabas tu carrete de fotos y él te entregaba tus recuerdos impresos en papel, que por detrás ponía papel Kodak, y te entregaba tus recuerdos. Pero tú antes ibas al cine y tus tickets los sacabas con una señora que amablemente te explicaba cómo estaba de llena la sede. Hoy haces una app y te la bajas, entrabas en aparcamientos, hoy una app te abre la barrera, coges tu app bancaria y tú, sin ser oficial bancario ni haber estudiado economía, eres capaz de hacer transferencias, pagar recibos, todo desde tu teléfono. ¿Eso qué supone? Que entre el hecho del pago y tú no hay intermediarios. Antes había un funcionario de banca al que tú ibas, decías, pague por favor este recibo, pague porque que sigue existiendo, pero cada vez menos. El hecho de desaparecer el intermediario en las instituciones es que, como era muy difícil juntar a la humanidad o a la ciudadanía de un país para preguntarle qué opinaba de las cosas, se inventó la democracia, que es escoger un intermediario, que es el que votamos todos los ciudadanos un día de un año y durante 4 años nos representa ante el poder, para que él se convierta en la transmisión de la voluntad ciudadana ante el poder ejecutivo, ante el poder legislativo. ¿Qué pasa? Primero, que lamentablemente, como estamos comprobando todos, nuestros padres de la patria se les ha olvidado su función. Usted se presenta por una lista, pero una vez elegido, usted es el representante de todos los ciudadanos, no de los que le han elegido. Usted se convierte en un padre de la patria. Segundo, usted lo que tiene que hacer es, en la institución en la que está elegido, como intermediario, en cada momento, en función de la voluntad ciudadana, actuar, no por lo que usted piensa, sino por lo que usted representa. También se les ha olvidado. ¿Qué pasa? Que hoy no haría falta el Congreso, porque hoy hay suficiente capacidad, y cuanto más avance la tecnología más, que todo el mundo con un teléfono celular, hay las suficientes condiciones biométricas de comprobación de la individualidad del ser que decide, que eres tú, para que cada día te pudieran preguntar qué opinas de cada ley. Con lo cual, claro, pero nuestros políticos sobran si no cumplen con su función. Claro, lo que está señalando es que la digitalización pone en crisis las grandes tradiciones republicanas al interferir con la intermediación. Finalmente, los partidos políticos son sistemas de intermediación entre el Estado y la sociedad. Bueno, pero no solo los partidos, es decir, las iglesias son la intermediación entre el hombre y Dios, los bancos son entre el dinero y la propiedad, es decir, todas nuestras estructuras sociales están basadas en la intermediación. Que resulta y voy a preguntar a través de la APP y del teléfono celular, de una cosa tan básica como un teléfono, que le llamamos teléfono para enterarnos de qué representa eso, porque además de teléfono es 1000 cosas más.
y mucho más importantes. La descripción, el diagnóstico es impecable. Después hablamos sobre si eso es bueno o malo. Pero hay otra tesis que tú planteas, o sea, de esta fuerza, ¿cómo lo llamamos? De esta fuerza disruptiva que es la digitalización en la tradición humana. Es que va incluso a modificar la evolución del ser humano. ¿Cómo Claro. llegas a esta conclusión? Vamos a ver, por ejemplo, nosotros nos educaron en el saber, en el conocimiento. Nosotros íbamos al colegio y nos hacían memorizar todo tipo de datos, afluentes de ríos, capitales de países, todos los conceptos había que memorizarlos y trabajarlos internamente. Hoy a los niños no se les educa en el saber, se les educa en el acceder. Es decir, se les enseña en dónde buscar la información. De tal manera que estamos deconstruyendo el cerebro. Porque el cerebro cuando tiene datos propios, que pueden ser acertados o equivocados, pero son propios, el proceso de decisión, que es un proceso de libertad, lo que hace es comparar los datos que tiene, los inputs que recibe con sus estructuras mentales, las pondera y toma una decisión. Si nosotros no llenamos el cerebro de nadie porque no hace falta, ya que todo lo tenemos aquí y lo que hacemos es acceder, lo que estamos haciendo son unos seres vivos que intelectualmente no se parecen en nada a nosotros, que saben dónde buscar una información, pero que tampoco saben si la información es veraz, si la información es buena, si la información es equilibrada y si la información es justa, porque no lo saben. Porque hay una característica fundamental de cualquier buscador, es que el buscador nunca piensa en el usuario que busca, sino busca, lógicamente, en el interés económico ideológico de lo que a ti te da. Claro, a mí me preguntan qué es la libertad y yo me puedo pasar días hablando del pensamiento de la construcción de la libertad y qué representa la libertad, que es la toma de decisiones individuales, en el fondo, de un ser humano. A un chaval formado en la generación ya Wikipedia del párrafo 1, es decir, estos que toda la información depende de lo que les diga su buscador, algún día tienen un hijo dentro de 20 años y les dice, papá, ¿qué es la libertad? Y el padre busca en Google qué es la libertad, porque no tiene idea, porque no tiene nada en la cabeza, pero todo, ¿para qué tener en la cabeza algo que te pesa y te hace daño cuando todo está a golpe de tecla o voz de Siri o la madre que los parió? Y entonces le dice, hijo, la libertad es lo que diga Google. Mm. Entonces, Ahora, 1980, de ahí, 1984 de George Orwell está llegando con 50 años de retraso. mira, me parece concluir que tú tienes una visión, o sea, la digitalización es una gran interrogante, tiene enormes cosas positivas, ¿no? Sí, Pero claro. también, mira, yo quiero recordar uno de los grandes reparos de Alexis de Tocqueville a la ilustración, ¿no? Él señalaba de que la ilustración habría producido estos sistemas republicanos basados en el igualitarismo, sobre todo pone el ejemplo de Estados Unidos, que de una u otra manera llevaban a destruir las instituciones intermedias, ¿no? Es Sí, decir, las familias, las noblezas, los barrios, los gremios. Es decir, todo este tipo de instituciones intermedias que durante siglos había existido en Occidente, incluso para contrapesar al monarca, a los monarcas llamados absolutos, según, según algunos relatos. Entonces él decía que eliminar las instituciones intermedias lo que iba a producir es uno de los despotismos nunca imaginados en la historia de la humanidad. Unos años después tuvo razón, apareció, bueno, solo se había conocido el experimento de la Revolución Francesa, que efectivamente eliminó todas las instituciones intermedias, pero luego en el siglo XX conocimos la Revolución Bolchevique y el nazismo, ¿no? El nazismo. Y efectivamente, los despotismos
del Gulag stalinista y del nazismo nunca habían existido en la historia de la humanidad. Eran despotismos que no solamente controlaban el barrio, esto controlaban la conciencia, los relatos, las utopías, en fin, y definían la vida de los hombres de acuerdo a los criterios de un dictador, de una persona. Bueno, cuando yo te escucho describir las consecuencias de esta digitalización, me temo que pueden haber estas tendencias, ¿no? Esto es, de alguna manera, esta es la crítica a las big techs, ¿no? Que ahora controlan flujos de información. A ver, háblanos sobre esto, sobre los No, peligros y las posibilidades. vamos a ver, hay una cosa que ha pasado con la transformación digital, es que el paradigma, desde el 9 de noviembre del 89, cuando es derribado el muro de Berlín, las ideologías desaparecen ya que queda una sola. La primera, posverdad, que es un término muy digital, la posverdad. Posverdad es que una mentira, si colectivamente está aprobada por todos, se convierte en verdad. Pero, pues, mire, lo siento mucho, una mentira es una mentira, por mucho que todo el mundo diga que es verdad. Si es mentira, es mentira. Punto. Me da igual. Como una mentira convertida, es muy bonito el término de posverdad. Es que estamos creando palabras muy bonitas en la digitalización. Cuando ya no hay ideologías, porque el muro de Berlín lo único que supone es el fracaso cultural, económico, social, de pensamiento y todo del modelo comunista, en lugar de desaparecer se reinventa en una nueva ideología, un neomarxismo que consiste en utilizar palabras bonitas y elevar a categoría de válido las minorías y los conceptos difusos para que haya una justificación de su permanecer en la aspiración del poder. ¿Qué pasa? Que mientras antes las grandes corrientes de pensamiento, la socialdemocracia, el liberalismo, el comunismo, creaban los modelos de sociedad, hoy son las grandes corporaciones globales las que generan los modelos de sociedad. Hoy el liderazgo mundial está en manos de Google, Amazon, Apple, Samsung, Huawei. Son una serie de corporaciones que a través de su producto, que somos nosotros, su producto somos nosotros, construyen una sociedad. Y ahí están las redes sociales, donde además las manipulan, como estamos pudiendo ver en este momento con la compra de Elon Musk de Twitter, en el que ha descubierto que más del 5% y del 20% son cuentas ficticias que genera la propia compañía para elevar sus criterios de creación de estados de opinión a opinión. Porque no lo crean las personas, lo crean los bots, que se llaman, ¿no? Entonces hacemos que el día del orgullo gay todo el mundo es arcoíris, el día del árbol todos somos árbol, el día de la piedra todos somos piedra, y el día de que hoy me toca que seamos el día de la secretaria, todos somos secretarias. Y entonces hay un gregarismo social en el que con forma de hashtag, almohadilla, la gente se suma a las cosas más tontas del mundo. ¿Qué están haciendo? En un mundo individualizado, que supuestamente es el más colectivo, en un mundo en el que Mira, qué interesante lo que acabas de decir. En un mundo que supuestamente es el más individualizado de la historia de la humanidad, en realidad es el más colectivo, el más colectivista, ¿no es cierto? Sí, pero porque un ejemplo, Facebook, para hablar de una red que ya es viejuna, que ya es de la generación en la que estamos, que los chavales de hoy a Facebook no les interesa nada, pero están en TikTok y están en otras corrientes, ¿no? Los amigos de Facebook mayoritariamente es una mentira organizada. Yo tengo miles de amigos de Facebook mi respeto para ellos, mi admiración para ellos, mi cariño para ellos, pero no les conozco. No tengo ni idea de quién son. No me he tomado una cerveza con ellos en mi vida. No he estado ni un minuto ni 10 segundos con ellos. Es más, están a miles de kilómetros.
Pero bueno, coinciden que con esta presencia mía en televisión, tanto en España como en Perú y en otros países, el ejercicio de la profesión, te siguen y la admiran. Bueno, pues está muy bien. Pero esos han creado una palabra que es amigo. Oiga, un amigo es otra cosa. Por Pero supuesto. cuando tú miras la red, de repente te dice, te encuentras muchas personas que dicen, buenas noches amigos, vamos a dormir, mañana será otro día. Sí. ¿Qué te demuestran? Que están solos. Ujú. Si tú tienes al lado una persona humana, y voy a hacer una reiteración que es persona y humana, porque una persona obviamente es un ser humano, con el que tienes que compartir, despedirte en la noche, tienes acompañamiento en la cama, no coges el teclado para decir buenas noches amigos, ¿de qué vas? Por supuesto. Ahora, Entonces, nos están creando un mundo bonito, feliz, que va a peor, que es el mundo meta, y una sociedad de ficción en el que todos estamos muy contentos y todos somos muy felices porque no podemos pararnos a pensar realmente cómo estamos. ujú. Ahora, Ahora, si eso es bueno para gente, a mí me parece estupendo. ¿Eh? Yo pero, soy un optimista tecnológico. ¿no te parece que esto puede llevarnos a experimentos sociales despóticos? Este, Totalmente, pero totalmente. Es decir, todas las corrientes de estado de opinión que creados, o sea, porque hemos pasado de lo que es un estado de opinión a crear los estados de opinión. ahora, Cuando se crea un estado de opinión, lo que está viendo es una manipulación colectiva. así es. Pero mira, ¿cuál es el futuro? Te voy a preguntar por un concepto que es muy, muy sensible. ¿Cuál es el futuro de la libertad en este contexto? ¿Cómo van a quedar, cómo quedan las instituciones? Bueno, ¿cómo quedan las repúblicas finalmente? ¿No? Hemos visto en el caso de Estados Unidos cómo Twitter le cierra la cuenta al presidente, al hombre más poderoso del planeta, supuestamente hasta ahora. Le cierran la cuenta a Donald Trump. Y no hay una referencia a la Constitución, a una ley, lo hace de por sí y para sí, ¿no es cierto? Eso es lo que hace, Primero, ¿no? vamos a ver, primero, a mí me parece una barbaridad, pero yo respaldo la decisión de Twitter. Así. Sí, sí, siendo una barbaridad. Ah, bueno. Siendo una barbaridad, respaldo la decisión de Twitter. Porque la culpa la tiene el legislador. El Ah, ok, legislador, pero digamos, el ejercicio, vamos a ver, yo soy el dueño de Twitter y yo con Twitter hago lo que me da la gana, porque es mío. Yo no soy una pero obra hay una social. constitución. En los Estados Unidos Bien, hay pues que una se la aplique. constitución, hay, Bien, hay pero, una tradición con respecto a la libertad de prensa. Entonces, eso de que yo hago lo que me pero da es la que gana. Twitter no es prensa. Twitter es una red social. ¿Cuál es el problema? Que el legislador no sabe legislar el mundo en el que estamos. Claro, y ahí va ahí, digamos, Ahí vamos al problema. Vamos a ver. En muchos países como España, para tener una televisión, el Estado te concede una ocupación del espacio radioeléctrico, donde se emiten las ondas, aunque ahora ya vayan por cable, etcétera. Y eso está regulado. Entonces, tú, a partir de ahí tienes que cumplir con las normas. Pero ujú, la tecnología lo que nos está llevando, por eso el cambio del Homo sapiens al Homo digitalis, porque cambian todos los paradigmas de relación humana, de relación personal, de relación social, de relación no, política, cambian todos, no están legislados. Entonces, es una innovación en el que resulta que, perdona, es que el señor Donald Trump, me parece una barbaridad que le cerraran la cuenta, ¿eh? Pero utilizaba una red que es gratis. Yo soy dueño de Twitter y te la pongo gratis. Bueno, yo, si te invito a mi casa y doy de cervezas y tragos y tal, las normas de mi casa son las normas de mi no, casa. de acuerdo, de acuerdo. Eso, mira, pero tú no crees, a ver, alguna vez cuando en Estados Unidos, por ejemplo, claro, los ejemplos
no se parecen ni remotamente al fenómeno actual que vivimos, ¿no? Pero Claro. alguna vez, cuando se aprobaron las leyes antitrust, ¿no? Sí, A inicios del siglo XX, los, la, la República de Estados Unidos, el sistema democrático de Estados Unidos, de pronto se sintió amenazado por el poder que adquirían las corporaciones sí, americanas claro. y se legisló el antitrust, ¿no? Y a Sí, partir de ahí, el siglo XX, el capitalismo estadounidense se organizó con los equilibrios que hemos conocido hasta ahora, hasta la aparición de esta revolución digital. ¿Tú no crees que las repúblicas, tal como, digamos, lo que estamos viendo en Estados Unidos, lo que se ha visto en algunos países de Europa y estos debates que estamos desarrollando, van a, de una u otra manera, a recuperar el papel que las repúblicas solían tener en la organización de estos espacios que ahora han sido disueltos, que se han vuelto líquidos por las llamadas o redes sea, sociales? yo lo que deseo es que los gobernantes y la sociedad sepamos gestionar positivamente la realidad digital que estamos creando. El problema que tenemos es que la nueva realidad es tan distrópica que no sabemos gestionarla, que hemos usurpado la memoria de los niños y el conocimiento. Hemos usurpado las habilidades analógicas, matemáticas de cualquiera de nosotros. Cualquiera de los que nos está escuchando ya no sabe sumar, multiplicar, restar y dividir con la cabeza. Un poquito sí, pero muy poco. Porque ahora la cuenta de la factura de unos amigos, la boleta de una cena, antes había un amigo que con la cabeza era capaz de dividir el número primo, poner el 10% de la propina y decirnos cuánto teníamos que pagar cada uno. Hoy eso lo decide un teléfono. Entiende, efectivamente, ¿no? La capacidad de interacción con las máquinas verbalmente, con todos los Alexia, Siris y todos los operadores verbales, nos están usurpando la capacidad de la escritura. Los niños cada vez escriben menos, porque además no escriben, caligráficamente ya no saben hacerlo, y un día tendrá un accidente de avioneta y Dios quiera que nadie le pase eso, pero si sobrevive y cae en una isla, en lugar de pintar, escribir SOS, en todo caso lo sabrá pintar, porque no sabrán escribir. Entonces, en un mundo en el que la tecnología ocupa espacios en los que castra nuestras habilidades analógicas personales, que es lo que nos ha hecho libres y que es lo que nos ha hecho ciudadanos avanzados, tan avanzados que somos capaces de generar la digitalización que no entendemos, nos lleva a una realidad en la que lo que nos tiene que preocupar en ese avance geométrico que tiene ella, exponencial, y nosotros somos analógicos, en el que debemos de preservar como sea los valores fundamentales que caracterizaron el mayor desarrollo del Homo sapiens sapiens, que somos un homínido, que son la solidaridad, la igualdad, la libertad, los derechos humanos. Nuestra obligación en este momento es que en una sociedad digital todos esos valores prevalezcan. Te voy a decir una cosa, lo estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque hemos vivido la pandemia del COVID. Y a cambio de una ficticia seguridad oficial, estamos renunciando a nuestra libertad. A cambio de una seguridad ficticia institucional, estamos renunciando a nuestra privacidad. ¿Por qué? Porque hay drones, porque hay cámaras en la calle, porque hay identificamiento permanente visual, porque ponga usted su huella para todo lo que haga. Se sabe dónde estamos, se sabe lo que decimos. No, pero así me tienen si me pasa algo. Por esa garantía de seguridad, estamos renunciando a todos los valores absolutos que hemos hecho hasta ahora. Y no protestamos ante ello. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Generar un gregarismo. Los peores momentos de la humanidad han sido aquellos en los que el derecho individual ha sido suplantado por el derecho colectivo. Las colectivizaciones son Lenin, Stalin, el marxismo. La colectivización es
la raza aria de Adolfo Hitler, es decir, somos una Bueno, especie... o las dictaduras de las mayorías circunstanciales que surgen en las No, propias pero democracias de siempre Occidente. son una expresión de colectivización por encima del individuo. Y el mayor desarrollo que habíamos llegado era los derechos fundamentales individuales. Lo que pasa que con la digitalización, en el que nos acostumbramos a que las cosas sean gratis cuando nada es gratis porque el precio eres tú en tu vida, eres tú en tu realidad, eres tú en tu salud, en el que la gente hoy con un teléfono, un reloj o un medidor que lleva en su pulsera todos los días sube y comparte los datos de su salud, que eso solo sirve para que las aseguradoras, los headhunters, cuando uno va a ir a un trabajo, entren, busquen tu data y digan, no, este tío está loco, se pasa 8 horas al día haciendo deporte, este tío tiene un problema cardiovascular, pero porque se lo han contado ellos, porque nadie se da cuenta que ahora cuando los que nos están viendo en la pantalla, que están delante de un ordenador, una pantalla, un teléfono, lo que sea, a su vez, ellos son otra persona. Sin ellos estar haciendo nada, en Internet, en las redes, hay unos señores que se dedican al scoring individual. No son señores, son robots. Que están evaluando que lleva ya 45 minutos viendo una pantalla, una conexión de YouTube. Pero que antes de sentarse aquí había buscado un viaje o había comprado unas zapatillas de deporte. Y mientras tanto, ese dato, el Internet, se está subastando, se está traspasando. Todas las empresas de deportes que hacen zapatillas ya saben que está buscando unas zapatillas y a partir de empieza sobre su actividad, que no es plenamente nada consciente, hay una actividad paralela que le está esperando para que cuando tome la primera decisión, que es cuando apague esto y entre en la red y diga el periódico que sea, el montonero, le aparezca un banner que le diga zapatillas para correr. Okay. No, pero es que tenemos todos ya una disociación de nuestra realidad, que tenemos una realidad física, tenemos una realidad digital de la que nadie es consciente. Así es. Es más, tiene ya en este momento más valor la realidad digital que la realidad física. ¿Cómo no vamos a estar en un cambio de especie cuando ya por fin hemos conseguido hacer piezas biónicas? El nacionalismo está en crisis porque las personas llevan un pecho colombiano, una rodilla noruega, un glúteo norteamericano, un codo canadiense. ¿A usted qué le queda de español, de peruano, de tal, si las prótesis ya te están cambiando la vida? Pero todos esos valores ancestrales que teníamos de la relación directa. Entonces, los hijos dicen que tienen un problema de falta de atención. Ahora uno de los males mundiales de los niños es el déficit de atención. Es mentira. Sí, pues. El déficit es de estimulación. Van al colegio a recibir unas clases antiguas, viejunas, y no les interesan. Les pones delante de una PlayStation. O sea, Y se pasan 5 días sin pestañear. para resumir, Román, tenemos que asumir conciencia de la era digital, ¿no? Y de alguna Bueno, manera, más nos vale. más Porque normal. Porque es, si no la película, estas películas futuristas en que la inteligencia artificial controla a la sociedad y a la humanidad, bueno, se volverán realidad. no, vamos allá. Ya en parte son realidad. Lo que pasa es que tenemos que defendernos de esa realidad. No tenemos que defendernos. Nuestra obligación es gestionarla. Ah, sí. Cuando preguntábamos al Clarísimo. principio si era buena o mala. No la estamos gestionando, esa es la conclusión que yo El extraigo. problema es, vamos a ver, la digitalización es imparable e inevitable. O sea, es imparable e inevitable. Una realidad imparable e inevitable solo nos queda administrarla y gestionarla De y acuerdo, disfrutarla. Y de acuerdo. disfrutarla, De, disfrutarla. de acuerdo, Román. Bueno, tendríamos para conversar horas y horas, Bueno, estas son ¿no? muchas horas. Sí,
Efectivamente, te agradezco infinitamente por esta aproximación, este diagnóstico, esta descripción. Y bueno, para nuestros televidentes que te conocen como analista de la realidad europea, analista de la realidad peruana, también hay un Román filósofo. Te agradezco mucho, Román, por estas declaraciones y seguiremos conversando más adelante. Muchas gracias a vosotros y para estas cosas siempre estoy disponible. Un placer. De acuerdo, Román. Seguiremos conversando más adelante. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.